En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Beato Pier Giorgio Frassati, ruega por nosotros. Bien, aprovecharemos a dar algunos puntos que sirvan para la reflexión, utilizando textos de la Sagrada Escritura. La idea es concentrarnos en los momentos que van desde las primeras apariciones de Cristo, resucitado, al día de Pentecostés. Esto da una gran luz, dado que incluso seguimos como en cuarentenados. Las semanas van pasando y esta encerrona que nos toca vivir nos exige que veamos con claridad y que asumamos con coraje las decisiones que debamos tomar. ¿Y a quién le vamos a pedir respuestas? ¿Quién nos va a dar luz en estas circunstancias tan confusas? ¿El gobierno de turno? ¿Los expertos? ¿Los especialistas? ¿Aquellos que marcan tendencia? Hay un punto que debe quedar claro. Más allá de lo que suceda, no podemos buscar fuera lo que podemos encontrar dentro. No esperen de los otros lo que ustedes, queridos jóvenes, son capaces y están llamados a hacer e incluso a hacer. Ustedes son los protagonistas de su propia historia. ¿En serio te creíste que este encierro tiene como límite las medianeras de tu casa? ¿Pensás realmente que solo podés tener contacto, expandirte por videollamada o incluso más? ¿Que esos límites se podían extender zafando de los controles para encontrarse con alguien? Dentro tuyo hay horizontes infinitos que son necesarios descubrir. Dilatad el corazón, decía el apóstol San Pablo a los suyos. El alma de un joven no conoce de confinamientos cuando está unida a Cristo. En efecto, Cristo no solo es el maestro bueno que indica los caminos de la vida sobre la tierra. Él es el testigo definitivo de aquellos destinos que el hombre tiene en Dios mismo. Él es el testigo de la inmortalidad del hombre. Por eso, solo se trata de sobrevivir. Solo se trata de, ¿para qué? Para estirar la vida como un pedazo de masa, a ver hasta dónde da. Entiendo esto no de un modo dialéctico, como si fuéramos ángeles y no tendríamos que tomar recaudos oportunos para no enfermarnos. Se trata de una ideología, la ideología de la salud, llamémosla así, en la medida en que recorta el destino eterno al cual estamos llamados, haciéndonos preocupar exclusivamente, ese es el detalle, exclusivamente por nuestra existencia fugaz. Nadie dice nada de esto. Le meten tijera. No importa. Don Bosco, aquel amigo de los jóvenes, tan afable y preocupado por hacer el bien a sus muchachos, repetía: quien se preocupa mucho de su cuerpo y poco de su alma, acaba por caer en los brazos del demonio. Recordemos, sin ir más lejos, lo que dijo nuestro Señor. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición del alma y el cuerpo a la ajena del infierno. Por eso hoy es el gran planteo. Y les pregunto, ¿cómo está la salud de tu alma?
Vamos a ir viendo a lo largo de esta meditación, de estos puntos, distintos pasajes, como decía al inicio, que van desde las primeras apariciones de Cristo resucitado hasta el día de Pentecostés. Porque de algún modo también nos ayuda mucho a vivir en este tiempo litúrgico, donde el domingo celebraremos justamente la fiesta de Pentecostés. Pero sabiendo, y lo hacemos con la convicción de que el Evangelio ilumina todas las realidades del hombre, incluso las que nos toca vivir. El planteo está hecho. Sabemos a dónde tenemos que mirar. La primera conclusión ya quedó bien clara. El hombre, el joven, está hecho para el cielo. No simplemente a este tiempo. Miremos, por ejemplo, la escena de los apóstoles encerrados, con mucho miedo. Tenían un horizonte demasiado temporal de la vida. Jesucristo había muerto, se había acabado todo. Aquellas ilusiones que habían puesto sobre el Maestro se diluyeron. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Se terminó todo. La muerte se presenta como el final. Podemos imaginarnos, y quizás ayude justamente a meterse en esa escena. Encerraditos los apóstoles con un chucho, con un cuiqui de aquellos. Recordamos también en ese momento muy bien aquellas mujeres saliendo muy de madrugada. Querían el cuerpo de Jesús, los restos de aquel que todo lo había hecho bien. Eran las reliquias, era el recuerdo, era el amor necesitado de aferrarse a algo. Llegan al lugar y el desconcierto. Se encuentran con el sepulcro vacío. Entraron, dice el Evangelio de San Lucas, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Y agrega el evangelista, no sabían qué pensar de esto. La información nos abruma, ya no sé qué pensar. Tenemos de todos los colores y de todos los orígenes. Es mejor quedarse en casa. Eso no sirve, dicen otros, para el sistema inmunológico. Hay que hacer test masivos. Esperemos una vacuna salvadora del género humano. Tenemos un plan para después de este virus. Muchas propuestas. Y eso cansa. Eso desconcierta. La misma realidad desconcertó a aquellas santas mujeres. No debe extrañarnos que en su resurrección Cristo se ha convertido en un permanente signo de contradicción frente a los programas, a todos los programas incapaces de conducir al hombre más allá de las fronteras de la muerte. Más aún, todas estas propuestas, con esta limitación, eliminan toda pregunta del hombre y eso es lo que nos interesa. Y eso es lo que te debe interesar. Eliminan toda pregunta sobre el valor y el sentido de la vida. Nunca un corazón joven puede someterse a una norma que indique un confinamiento a los límites de esta vida. Acatar sin más esta afirmación nos encierra, nos angustia, incluso a un mundo que espera de mi aporte. Eso es lo que tengo que tener claro. Por tanto, si querés adherirte a Jesucristo, por una parte has de amar al mundo, es decir, a los hombres, porque Dios tanto amó al mundo que le dio a su Hijo unigénito. Y al mismo tiempo has de conseguir ese desprendimiento interior respecto a toda esta realidad. El cristianismo nos enseña a comprender lo que nos toca en este tiempo desde la perspectiva de la vida eterna.
Sin ella, la vida temporal, incluso la más rica o la más formada en todos los aspectos, al final lleva al hombre solo a la inevitable necesidad de la muerte. También durante la juventud se hace indispensable la pregunta sobre el final. Tenés que decidirte a plantearte la pregunta sobre la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué he de hacer para que mi vida tenga pleno valor y pleno sentido? Segundo lugar, un segundo punto. El ángel se aparece a aquellas mujeres y les indica: no tengan miedo, no busquen entre los muertos al que está vivo. Es como si el ángel también nos indicara cuál es la perspectiva por la cual yo debo mirar todo lo que está sucediendo. E incluso más, el ángel les da una misión: id a decir a los discípulos y a Pedro que Jesús irá delante de vosotros. En otra ocasión, como lo consigna el evangelista San Marcos, id por todo el mundo y proclamad la buena noticia. Y así los apóstoles, los discípulos del Señor, salieron, como dice San Marcos, a predicar por todas partes. Por eso es claro también la aplicación que a cada joven le puede caer. Un joven no puede ni debe cerrar los ojos a la problemática del mundo que lo rodea. Cristo le enseña a mirar al mundo con visión crítica para actuar de manera consecuente. No quedarse en cosas terrenas, sino en elevarse por encima de ellas. El apóstol San Juan les repite: jóvenes, os he escrito porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Por eso hay que saber que vuestra lucha, que su lucha contra el mal y el desaliento, en esa lucha no están solos. En medio de vosotros está Cristo y Cristo resucitado. Iré delante de ustedes, les indica el Señor. Antes de ascender al cielo, se despidió el Señor asegurando: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. Siempre. Se va, no lo veremos más físicamente en ese cuerpo glorioso. Sin embargo, su presencia espiritual, porque para eso se va, para asegurarnos su presencia espiritual, está. Cristo está con cada uno de nosotros, no nos abandona, no nos deja huérfanos. Y si seguimos el itinerario, la lectura de los últimos capítulos del Evangelio y los primeros capítulos del libro de los Hechos, vemos cómo Cristo permanentemente en sus distintas apariciones cumple el oficio de consolar. ¿Por qué os turbáis?, les indica. ¿Por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Soy yo. Mirad mis manos, mirad mis pies. Cristo se muestra ahora glorioso. Ha vencido a la muerte. Y como trofeo de su victoria les muestra sus llagas. Conserva las heridas. Aquellas heridas infligidas en la pasión. Esto nos ayuda a pensar algo muy importante, que todos nuestros sufrimientos son necesarios para que seamos elevados al cielo.
Jesús les muestra sus heridas para darle a entender que solo a través del sufrimiento se llega a la resurrección. San Pedro les debe haber quedado grabadísimo estos momentos con el Señor, puesto que en su primera carta va a dejar consignado: sus heridas nos han curado, son sus llagas las que nos sanan. Por eso tenemos que tener muy claro que es en definitiva la caridad la que nos sana, no otra cosa. Es la caridad hecha sacrificio, que está muy ligado a la muerte de uno. Pero no confundamos, lo que atrae no es el sometimiento a la muerte, no, eso no atrae a nadie, sino la entrega del corazón por amor a Dios. Hermoso ejemplo de esto lo tenemos en San Francisco de Asís. En sus años de juventud, Francisco vivía con su papá en un acomodado comerciante de telas en la ciudad de Asís. Y en ese momento las ciudades en aquella época vivían en una época tan esplendorosa y a la vez guerreaban entre ellas, incluso como lo seguirían haciendo siglos después. Hijo de su tiempo, sus ojos se iluminaban cada vez que surgía un conflicto militar en el que pudiese alistarse. Cayó incluso una vez prisionero, suceso que no amansó su deseo de épica. Fue en el segundo alistamiento cuando sucedió un hecho que marcaría la vida por completo, que le marcaría su vida. Cuenta Chesterton en esa biografía hermosísima que tiene sobre San Francisco. Cabalgaba con desgana junto al camino cuando vio acercarse a una persona. Al darse cuenta de que era un leproso, se detuvo. Supo al instante que se estaba poniendo a prueba su valor. No de la manera en que le habría puesto el mundo, sino como lo haría quien conociera los secretos de su corazón. Lo que avanzaba hacia él no era el estandarte o las lanzas de Perusa, ante los que jamás él nunca se hubiera rendido, nunca se le hubiera ocurrido retroceder. Lo que Francisco Bernardone veía avanzar por aquel camino era su propio miedo. No ese miedo que viene de afuera, sino el que surge por dentro y que a la luz del sol tenía un aspecto pálido y horroroso. Por una sola vez en su vida, aquel incesante torbellino debió de frenarse por unos segundos. Luego, ¿qué hizo? Saltó del caballo y pasando directamente de la quietud a la velocidad del rayo, alcanzó al leproso en 2 zancadas y le estrechó entre sus brazos. Fue el principio de una larga vocación de entrega al cuidado de los leprosos, a quienes socorrió en numerosas ocasiones. Francisco comenzó su camino venciendo su repugnancia y el miedo que sentía hacia los leprosos. Abrazando a ese enfermo, abrazaba a todos los humanos. Su camino, en resumen, partiría de un abrazo y no de un rechazo, una acusación o un odio. No hay sistema totalitario que aguante a un hombre sin temor, incluso a la muerte. Este también es el momento de enfrentar tus miedos de la mano de Jesús. Donde reina el miedo no hay libertad,
Dios se hizo hombre para asumir todo esto. No temió contagiarse de la miseria del hombre. Un elocuente ejemplo de esto lo podemos tomar de la misma vida de Jesús. Mientras Jesús predicaba en las distintas aldeas de Galilea y lo comenzaba a seguir mucha gente y a hacerse conocido por sus milagros, por sus curaciones, un leproso se acerca y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Jesús no evita el contacto con ese hombre. Más aún, extiende su mano y lo toca, superando incluso la prohibición legal de aquel momento. Y le dice: quiero, queda limpio. En ese gesto y en esa palabra de Cristo está toda la historia de la salvación. Está encarnada la voluntad de Dios en curarnos, de purificarnos del mal que nos desfigura y arruina nuestras relaciones. Un tercer punto, podemos verlo en la misma ascensión de Cristo. Jesús, lo leemos en el Evangelio de San Mateo, indica: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso nosotros tenemos que vivir imbuidos de la esperanza, que es tan grande, que es parte tan grande del misterio de la ascensión de Jesús. Tenemos que tomar conciencia de la honda victoria y triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Tenemos que estar convencidos de que la fuerza de Cristo es mayor que nuestra debilidad, que la fuerza de Cristo es mayor que la debilidad del mundo entero. Allí está puesta nuestra esperanza. Al subir al cielo, nuestro Señor nos vuelve a abrir el camino hacia la patria celestial. Él, como indicábamos antes, es el testigo de los destinos definitivos del hombre. Pero nos indica los caminos hacia la patria celestial no para evadirnos de la historia, sino para infundir esperanza en nuestro camino. Les decía Juan Pablo II a los jóvenes: sé que con frecuencia os preguntáis acerca de cómo vivir vuestra vida de manera que valga la pena, cómo comportaros de modo que vuestra existencia esté llena y no caiga en un vacío, cómo hacer algo para mejorar la sociedad en la que vivís, saliendo al paso de los graves males que sufre y que repugna vuestra sed de sinceridad. Sé que deseáis ideales nobles, aunque cuesten, y no queréis vivir una vida gris. Y sé también que para ello estáis dispuestos a adoptar una actitud positiva frente a vuestra existencia y a la sociedad de las que sois miembros. Continuaba indicando Santo Padre, aquel amigo de la juventud. Ante tantos problemas, alguno podría sentirse tentado por la fácil solución de la huida, el indiferentismo o incluso el desaliento. Pero el joven cristiano no puede caer en esa desesperanza. No basta efectivamente contemplar tantos males que descubrís en vuestro derredor, o lamentaros pasivamente. No basta tampoco criticarlos. No aportaría solución alguna declararse impotentes o vencidos ante el mal y dejarse llevar por la desesperanza. No, ese no es el camino de solución. Cristo os llama a comprometerse en favor del bien.
Y es ahí donde se abre el verdadero horizonte de todo joven. ¿Por qué? Porque ya no es tanto por qué existe el mal en el mundo. Viene de los chinos, es un castigo, tendrá algo que ver Bill Gates. Ya no es tanto eso, sino, y esto hay que grabarse, ¿qué hago yo para vencer el mal con el bien? Cuando hallas esta respuesta y orientás hacia ella tu vida, estás viviendo el Evangelio. Estás siendo un verdadero cristiano. Estás respondiendo a aquella vocación a la cual Dios te llamó. Saber reaccionar ante el mundo que engaña. Así, tu vida tiene gusto a eternidad. Por eso no se dejen manipular, no se dejen estafar. Cristo es verdadera vida. Por eso es necesario tener criterios sólidos. Es Cristo el que nos amplía los horizontes de nuestra existencia. Y para tener criterios sólidos hacen falta dos cosas. Una sólida formación y de allí a no tomarse en chiste el estudio, el compromiso que cada uno tiene por la verdad. Y en segundo lugar, la unión con Cristo. Ese es el programa de luchar para superar el mal con el bien. No es otro que el programa que nos ofrecen las bienaventuranzas. Finalmente, en cuarto lugar, el misterio que vamos a celebrar este domingo, la fiesta de Pentecostés. Luego de la ascensión, regresaron a Jerusalén y aquella pequeña comunidad permanecía unida, perseverante en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús. Se escogió otro apóstol para ocupar el lugar dejado por Judas y fue elegido Matías. 50 días después de la Pascua se celebraba la fiesta judía de Pentecostés. En ese día Jesús cumplió su promesa de enviar el Espíritu Santo. Un fuerte viento llenó la casa donde estaban reunidos. Lenguas de fuego se posaron sobre sus cabezas y llenos del Espíritu Santo empezaron a predicar. Ya nada volvería a ser igual. El primer discurso de Pedro fue corto y sencillo, propio de un hombre sin demasiadas letras, pero directo, elocuente, lleno de autoridad. El discurso de quien proclama algo de suma importancia para todo el mundo. Les dijo a los mismos judíos que ellos, los judíos, habían crucificado y matado a Jesús, así, pero que él había resucitado, sin muchas vueltas, frontal. En el libro de los Hechos leemos, al oír esto los israelitas, dijeron con el corazón compungido a Pedro, ¿qué debemos hacer? A lo que Pedro respondió, convertíos. Esa conversión nos lleva a ser amigos de Jesús. Porque convertirse no es otra cosa que ser amigo del Señor. Vivir la vida de la gracia. Transformarse cada vez más en Cristo. Irradiar con su propia vida. Irradiar con la propia vida, la vida de Cristo. Que viéndolos descubran a Cristo. Por eso hoy, en nombre también de Cristo, les pregunto, como les preguntó el mismo Señor a aquellos dos jóvenes apóstoles, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber?
¿Podéis beber el cáliz de las amarguras del apostolado? ¿Podéis acompañar a Jesús en sus dolores, en el aburrimiento de una obra continuada con perseverancia, en el trabajo monótono y cansado, sin brillo, de la conquista de un compañero, de la conquista de otro? En la tarea siempre igual de dar buen ejemplo, ¿podéis? ¿Podéis mover a compañeros ingratos, apáticos, irónicos, mundanos, sin ver el resultado de tantos esfuerzos? ¿Podéis? Si titubean, si no se sienten con fuerzas para no ser de la masa, de esa masa amorfa, mediocre, si como el joven del Evangelio sienten tristeza de los sacrificios que Cristo les pide, renuncien al hermoso título de amigos de Jesús. Pero yo sé que no es así. Que a partir de hoy, sí, de hoy, muchos de ustedes con valentía y grandeza de alma decidirán tener siempre un sí en sus labios para lo que Cristo les pida. Jesucristo necesita almas que ardan, que al igual que el fuego se consuman por su iglesia, por San Rafael, por el mundo entero. Almas que iluminen y que enciendan. Almas que al igual que el fuego estén inquietas por el amor que hay en ellas. Almas puras, almas luminosas. Jesucristo necesita almas que ardan de su amor. No podemos hacer de nuestra religión una mera formalidad humana, mundana, una especie de policía pacífica. No rompan nada. No permitir que nadie rompa nada. Así se podría expresar un cristianismo más bien de buen tono, negativo, vacío de pasión, vacío de sustancia, vacío de Cristo, vacío de Dios. Un cristiano sin fuego y sin amor, de gente tranquila, de personas satisfechas. Pero felizmente se encuentran en todas partes grupitos de cristianos que han comprendido el sentido del Evangelio. Jóvenes deseosos de servir a los suyos. Porque esa es la moral cristiana. Ese es el modo que nosotros tenemos de comportarnos. Son luminosos como Cristo y quieren hacer el bien como Él. Cristo está en ellos y eso les basta. Estos son los cristianos verdaderos, aquellos en los cuales Cristo ha entrado a fondo, ha tomado todo en ellos, ha transformado toda su vida. Un cristianismo que los ha transfigurado, que se comunica, que ilumina. Son el consuelo del mundo. Van siempre adelante, rotos quizás en su interior, abrazándose serenamente a las dificultades, olvidados de sí mismos, entregados. Nada los detiene. Ni el menosprecio de los grandes, ni la oposición sistemática de los poderosos, ni las faltas de recursos, ni las burlas. Aman y eso les basta. Creen, esperan. En medio de sus dolores son los felices del mundo. Su corazón, dilatado hasta el infinito, se alimenta de Dios. En tu vida, querido joven, quizás no haya nada de extraordinario. Podríamos decir lo que Castellani escribió. Vivió cristianamente, tropezó, cayó, se levantó, creyó, esperó, acabó y se fue. No dejó quizás nada en la historia, pero hizo lo que otros declaran imposible. Perseveró en lo que otros tienen por locura.
duró derecho a través de las vicisitudes de la vida. No perdió la línea y tambaleaba el suelo. ¿Qué había en ese corazón? Parecía que había una voz escondida en su fragilidad infinita. Un silbo, un soplo y un apoyo. ¿Qué eso significa en griego parácleto? El que está junto a, el apoyo, el bastón. Ese es el Espíritu Santo. Muchos hablan de la pospandemia, de un nuevo orden, de que ya nada será lo mismo. Muchos afirman querer vivir, que se está priorizando la vida. Pero la pregunta que nos compromete a todos nosotros es otra. ¿Qué tipo de vida quiero llevar? ¿Hacia dónde la quiero ordenar? ¿Qué testimonio voy a dar? O cuando abran las puertas, voy a seguir encerrado en mí mismo. No perdamos de vista para aquello por lo cual fuimos creados, para una vida que no conoce de límites, que no conoce de horizontes, para la vida eterna. Vida que aquí la comenzamos viviendo la vida de la gracia. Por tanto, ¿qué estoy dispuesto a hacer yo por vivir la vida de la gracia? Por cuidar la verdadera salud, la salud del alma. Que estas reflexiones, estos puntos, a la luz de los últimos capítulos de los Evangelios y del relato del libro de los Hechos, nos iluminen también a nosotros, para que no recortemos la realidad, para que nos sepamos comprometer a fondo con ella, y para que justamente con Cristo, no sin Él, podamos cambiar el mundo, luchando justamente con la gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.